Indudablemente que la irrupción y la creación de la escuela secundaria en Mesón de Fierro en aquellos años fue un gran proceso de transformación a nivel educativo que seguramente nos permitió a muchos de los que vivíamos en la zona rural una oportunidad de poder acceder a la educación secundaria en un contexto alejado de los centros urbanos. Todas aquellas gestiones con el acompañamiento, con el sostenimiento por parte de la comunidad desde su creación y en su continuidad, a medida que fueron pasando los años, fue involucrando a muchos más actores de otros parajes, de otras zonas aledañas. Era todo muy comunitario, había mucho apoyo entre las familias, entre las personas de la zona. Entonces eso fue una de los aditamentos que yo tuve para tomar la decisión de permanecer en el campo junto a mi familia, junto a mis padres, para también ayudar en las tareas rurales, en las actividades agrícolas. En mi familia se tomó la decisión, yo tomé la decisión de continuar en el mesón y me compraron una moto, recuerdo que para mí era algo extraordinario y los demás padres también hicieron lo propio y armamos un grupito para poder transitar tantos kilómetros, evidentemente con mucho sacrificio, con vaivenes, con obstáculos, con circunstancias que fueron sucediendo, pero que yo le otorgo mucho valor porque fueron sacrificios que valieron la pena y fueron de alguna manera fortaleciendo también nuestra personalidad, nuestros objetivos, nuestro afán de seguir adelante. Eran 17, 18 kilómetros, en algunas oportunidades cuando llovía mucho eran algunos más porque había que dar un rodeo ahí para evitar los caminos en mal estado, pero tal vez uno no lo sentía, la juventud ayudaba a eso, era el punto de encuentro, la escuela secundaria, y poder seguir en nuestras casas con nuestras familias y terminar la escuela secundaria evitó, entre muchas cosas, por lo menos no de manera brusca, el desarraigo, el abandono, el éxodo rural. Eso también es un efecto de la creación de la escuela secundaria de Mesón de Fierro, porque muchos permanecimos hasta una edad un poco más madura, más adulta, y allí sí, los que tuvimos la oportunidad de continuar nuestros estudios así lo hicimos, y otros por razones laborales, por razones económicas no pudieron hacerlo. Pero todos recibimos de aquella escuela, yo lo veo así, una gran formación, ¿sí? Así como lo expresaba David, lo que significó para ellos tener esa posibilidad de cursar sus estudios secundarios viviendo con sus padres, aunque tenían que transitar muchos kilómetros. En el caso de David, 17 kilómetros, lo que implicó que para completar los 5 años de estudio, él transitó más de 32.000 kilómetros en moto, la mayoría en ciclomotor, 50 centímetros cúbicos, caminos de tierra, con todas las dificultades, pero eso equivale a 3 viajes en moto a Buenos Aires, en una moto 50 centímetros, hacer 1.000 kilómetros desde Chaco hasta Buenos Aires por año. O sea, cuando terminó la carrera, él había hecho 15 viajes, o el equivalente a 15 viajes, en moto a Buenos Aires, para tener una dimensión del sacrificio que hicieron para completar sus estudios.
los docentes nos propusimos hacer un diagnóstico y reconocer y potenciar cuáles son las capacidades que tienen los alumnos. En este diagnóstico lo que nosotros observamos fue que, como eran de zona rural, eran sumamente tímidos y temor a no encajar en el grupo, hacer el ridículo contestando en clase. La autoestima era debilitada y quizás por la falta de oportunidades o conscientes de esta realidad asumimos el trabajo, aprovechábamos los actos patrios y se hacían actividades recreativas o de deportes, vóley, fútbol, con los alumnos. Y también una especie de picnic donde traían sus alimentos y compartían entre todos. Esto fue afianzando lo del grupo. Como también 2 viajes que se hicieron en primer término en el año 1993, a la Ferichaco, con el grupo de alumnos, con todos los alumnos. Y después, en 1998, se hizo un viaje a Chapalmalal. Doy fe que la formación académica y humana, formación académica, profesional y humana de los docentes que acompañaban a Abel en aquel equipo, ¿sí? Nos permitió, nos enriqueció, nos fortaleció, nos brindó muchas herramientas, muchos instrumentos para bueno, después tomar esa decisión o si emprendíamos una aventura educativa, un proyecto educativo terciario o universitario, estábamos convencidos, siempre lo estuve, que contábamos con las herramientas necesarias. Por eso voy a nombrar algunos. Teníamos, me acuerdo, 2 profesoras que venían de Hermoso Campo, que estaban en la parte de educación cívica, formación ética, psicología, que eran excelentes. Los profes de la zona, Gelotti y ambos Rubén, también brindaban sus conocimientos, conociendo el contexto, porque también tenían sus explotaciones rurales. Después las profesoras que venían de Pinedo, me acuerdo, una profesora de matemáticas, las profes de lengua que nos exigían y nos nutrieron de recursos para, por ejemplo, la redacción, la escritura, la ortografía, elementos indispensables para la etapa posterior. Las profesoras que venían de Villa Ángela también tenían sus niveles de exigencia que tal vez en aquel tiempo nosotros renegábamos un poco, pero que a la larga resultaron fundamentales. La profesora de geografía, Eliana Pisus, que no la comprendíamos en ese momento, pero con su mensaje coherente de cuidado del ambiente, también eso recuerdo particularmente de ella. En mi caso particular, tengo ascendencia originaria y siempre fue una tradición la preservación, el cuidado de los recursos naturales, del bosque y de su flora y de su fauna, ¿no? Entonces por ahí, en ese caso teníamos puntos en común, pero ella era extremadamente coherente, ¿sí? En discurso y en acción, porque verdaderamente hacía lo que decía y hacía lo que decía. Yo termino estudiando historia en Charata. Él dijo estudiar historia en Charata, más cerca,
Y en uno de los primeros parciales que teníamos, recuerdo que éramos más de 100 alumnos, y en un momento uno de los docentes, cuando está haciendo la devolución de los exámenes, habían sido bastante, a su criterio, habían sido bastante malos. Cuando agarra mi examen, dice: ¿quién es Cerqueiro Eres? Recuerdo, porque a mí me marcó verdaderamente. Por ahí a veces con algunos de estos gestos, con algunas de estas situaciones, uno significa muchas cosas, ¿no? Entonces yo siempre sentado al fondo, siempre fui un alumno de estar sentado en el fondo. Levanto la mano y digo yo, y el docente me dice: ¿vos fuiste al privado? ¿A qué colegio fuiste? Y yo le digo: yo fui al colegio de Mesón de Fierro. Y me quedó mirando, y bueno, después me llama aparte y me dio un par de... Aparte de la devolución del parcial, me dijo algunas cosas que ahí, más allá de que creo que yo lo sabía, pero ahí comprendí verdaderamente que haber egresado del colegio de Mesón de Fierro no tenía nada que envidiarle a ninguna otra institución educativa secundaria de ninguna de las ciudades que estaban alrededor.